4.740 podría ser. 4.740. Puede ser, sí. Explico para los que van a ver el video después porque se nos saltó una partecita. Habíamos calculado antes de cortar para 100 y para 0, ¿no? Después calculamos para 140 de la siguiente manera. Sumamos el costo fijo, 200, más 222, que es el cargo por potencia contratada, más los primeros 100 kWh a 5 pesos y los siguientes 40 a 6 pesos. Y todo eso, excepto el cargo fijo, por 1,22 para sumarle el IVA. Y eso nos dio 1.374. De la misma manera, calculamos para 350 y para 600 y nos dio esos números. Muy bien. Si quisiéramos calcularlo para algún valor más grande que 600, tendríamos que separar, por ejemplo, para 650, tendríamos que separar en 3 franjas. Los primeros 100 kWh a 5 pesos. Después, los siguientes 500 a 6. Y los restantes 50, lo que me sobra de 600 en adelante, eso saldría 8 pesos. ¿Sí? Bien, pero no lo pedía en el ejercicio calcular para algún valor más grande que 600. Perfecto. Vamos a la parte B. ¿Hasta la parte A se entendió bien cómo fue el cálculo? Bien. Sí, profe. Entonces ahora vamos a la parte B. Exprese el costo en función del consumo. Acá es donde se pone un poco más interesante y un poco más difícil también. ¿Se acuerdan que en el curso de nivelación hicimos varias veces algo así? Es decir, en la primera parte estuvimos calculando con números cómo era la situación. Por ejemplo, completamos esa tablita de ahí. Pero ahora queremos ver para cualquier X cómo se calcula el costo C de X. O sea, queremos una fórmula, pero claramente la fórmula no va a ser súper sencilla, porque fíjense cómo las cuentas que hicimos para calcular, ¿no? O sea que va a ser una fórmula medio larga, como esta, así como la de 140 o más. ¿Qué sucede? Como el cálculo depende de en qué franja estemos, no es lo mismo, para calcular para 0, para 100, era cortito. Para 140 ya es un poco más largo. Y para más de 600 va a ser un cálculo con más sumandos todavía. Entonces vamos a tener que separar el dominio en varias partes. Vamos a hacer un poco de espacio acá. Entonces, nuestra función C de X va a valer una cosa si el consumo fue menor a 100. Si el consumo fue menor a 100, el cálculo va a ser 200 más 222 más. Y cada uno de los kilowatts se va a multiplicar por 5, 5 por X. Y eso por 1,22. ¿Sí? Vamos a leerlo con detenimiento. 200 pesos de costo fijo, más 222 de potencia contratada, más el costo de los X. Fíjense que X, recordemos quién es X. X son los kilowatts,
Entonces, fíjense, para 100, o para 100, como fue el cálculo, fue 200 más 222 más 500. ¿Por qué este 500? Porque es 5 por 100. Pero si en vez de 100 kilowatts yo consumiera 88, tendría que hacer 5 por 88. Si yo consumiera 70, tendría que hacer 5 por 70. Así que si yo consumo X, voy a tener que hacer 5 por X. Pero eso, si X está entre 0 y 100. Así que esta es la fórmula si mi consumo estuvo entre 0 y 100, inclusive. Para expresar el inclusive uso el paréntesis recto, ¿sí? Porque la letra decía hasta 100 inclusive. Bien, esa es la fórmula si X está entre 0 y 100. Tenemos que expresar otra fórmula si X está entre 100 y, vamos a ver la letra, entre 100 y 600. Si estamos entre 100 y 600, como es este caso, como son todos estos casos que calculamos acá, vamos a tener que calcularlo de esta manera. Va a ser 200, ¿tá? Repito, si X está entre 100 y 600, el cálculo va a ser 200 más 222 más, y este 500 va a estar, porque es el costo de los primeros 100, más, y acá es donde va a variar. Va a quedar, si era 140, quedaba 240. Este 240 salió de multiplicar 6 pesos por 40 kilowatt hora. Entonces, ¿cómo quedaría para un X general? Sí, escucho. Alguien había dicho algo. No, yo le iba a preguntar que si no quedaría mejor redactado entre 101 y 600, porque el 100 no está incluido en el grupo anterior. Claro, pero ¿sabes por qué pongo entre de 100 en adelante? Sí. Porque nosotros cuando elegimos el dominio, fíjate, que cuando armamos el dominio, lo armamos como un intervalo de números reales, de 0 a más infinito. O sea que, teóricamente, podríamos nosotros consumir 140,5. Claro. En realidad, eso nunca, o sea, el medidor, no tengo ni idea de si muestra con un número, con cómo te muestra un número entero. Creo que el nuevo sí llega a marcar decimales. Ahí está. Igual el que viene a tomar el consumo lo redondea a un número Sí, siempre para entero. arriba. Pero como nosotros estamos trabajando con números reales, todas las funciones que nosotros consideremos vamos a modelarla. A eso se le llama modelar una situación. Tenemos una situación real y la modelamos matemáticamente. Entonces, lo estamos modelando tomando un dominio de números reales, un intervalo de números reales. Entonces, no podemos venir acá a la función y decir que vamos a considerar ahora de 101 en adelante. Porque entonces, ¿qué pasaría entre 100 y 101? Claro, sí se entiende, se entiende. ¿Se entiende? Gracias. Bien. Fue una pregunta muy relevante. Bien, entonces, ¿cómo calcularíamos el costo para un X de 100 entre 100 y 600? Sería 200 más 222 de la potencia contratada, y los primeros 100 me saldrían 5 pesos. O sea que
pagaría seguro 500 pesos por los primeros 100. Y los restantes los pagaría a 6 pesos. ¿Y cómo se calculan los restantes? Digo yo. Por ejemplo, en 140 me sobraban 40. 6x. Bueno, 6x no, porque fíjate que acá en 140, la x es 140. Y lo que multiplico por 6 no es 140, es 40. ¿Puedes repetir eso, por favor? Sí, ¿Podría quedar por x menos 100 o no? ahí está, fíjate. Cuando lo calculamos para 140, el número al que multiplicamos por 6 no fue 140. Así que no es x lo que multiplicamos por 6. Es lo que le sobraba a x una vez que le resté 100. ¿Se entiende? Este 40 es 140 menos 100. Cuando lo calcularon para 350, hicieron 250 por 6, supongo. ¿No? ¿Hicieron así? Sí. Sí. Y con 600 hicieron 500 por 6. O sea que lo que hacen es agarrar la X, restarle 100 y a eso multiplicarlo por 6. Eso es lo que tenemos que escribir acá. Entonces, 6 por X menos 100. Y a eso lo multiplicamos por 1,22. Esto es si X pertenece a 100, a 600, inclusive. Y nos falta la última fórmula, que sería, si yo tengo un consumo de más de 600, el consumo lo voy a calcular como 200 más 222 más 500 más 500 por 6, 3000, más X menos 600. Perdón, 600. Eso por 8, que era lo que salía a partir de 600. A partir de 600 salía 8 pesos el kilowatt hora. Así que quedaría 8 por X menos 600, que sería lo que me sobra, y eso por 1,22. Por 1,22, si X pertenece a 600 más infinito. ¿Bien? Entonces, falta graficar esto. Me quedan pocos minutos, así que lo voy a hacer medio más o menos, y ustedes después lo hacen bien y
Bueno, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Vamos a la gráfica. Entonces así queda el cálculo de la función costo. ¿Tá? Es una función que se llama partida, ¿tá? O se le dice partida, porque tiene una fórmula en una parte del dominio, otra fórmula en otra parte del dominio y otra fórmula en otra parte del dominio. Estas fórmulas se pueden simplificar. Uno podría hacer distributiva acá y hacer varias de las sumas. La clase que viene podemos fijarnos cómo queda simplificada, ¿tá? Yo les vuelvo a escribir cómo queda después de hacer estas cuentas. Háganlas ustedes y comparamos esto con su versión simplificada, que es hacer las cuentas, ¿no? Las cuentas que se pueden hacer, por ejemplo, 222 más 500, y después distributiva por 1,22, y así. Bien, entonces si yo quisiera graficar, tendría que ubicar estos puntos, ¿sí? Voy a intentarlo. Bien, entonces tendría que poner una escala acá, por ejemplo, 100, 100, ay, ¿por qué no tengo color acá? 100, 200, 300, 400, 500 y 600. Bien, y acá en el eje del consumo tengo que llegar hasta 5.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 y 5.000. Creo que hice bien la escala, ¿no? Bien. Entonces, vamos a graficar esto. En 0, no anoté acá. 1.000. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Bien. Entonces, en 0, 470. Por acá. En 100, el costo es 1.081. Por acá. En 140, 1.374. Por acá. A ver, déjenme pensar. Voy a hacer el de 600, 4.740. Por acá. Bien. Así a simple vista, tengo que poner más puntos, pero si los pongo va a quedar bastante feo. Voy a poner solo estos y ahora les explico por qué. Uno a simple vista, así, medio mal graficado, puede pensar que este gráfico va a ser una recta. Pero en realidad, si uno lo hace bien, vería que en realidad no están alineados estos tres puntos. Debería ser una gráfica lineal a cada, digamos, hasta 100, después hasta 600, ¿no? Y se iría remontando cada vez más. Exacto. Si uno se fija, por más que son medio engorrosas estas fórmulas, esta de acá es una función lineal. La clase que viene vamos a repasar función lineal con un poco más de cuidado, así que los que no se acuerden,
lo vamos a repasar el lunes. Pero les voy avisando que esta de acá es una función lineal. Esta de acá es otra función lineal y esta de acá es otra función lineal. Así que lo que yo voy a tener como gráfico de esta función son 3 líneas diferentes. A ver, voy a intentar dibujar allá esas líneas. Vamos a tener un segmento de recta de acá hasta acá. Desde 0 hasta 100. Entre 100 y 600 voy a tener otra recta. Se ve un poquito que tiene como un angulito, ¿no? Y de 600 en adelante necesitaría otro punto más para poder trazar la otra recta. La que va a ser un poquito más empinada. Son 3 rectas, en donde la primera tiene una cierta pendiente, la segunda es un poco más empinada y la tercera más empinada aún. ¿Sí? Capaz para exagerar, podría exagerarlo un poquito más. Voy a poner los puntos un poco más exagerados para que se note lo que estoy diciendo. Voy a poner este por acá, para que se vea. Y este acá, a ver si se ve un poco mejor. Entonces, una recta hasta acá, y la otra de acá hasta acá. Ahí se ve un poquito mejor. La otra así. ¿Sí? Son 3 líneas. El gráfico de la función son 3 segmentos pegados, 3 segmentos de recta diferentes. No es una función lineal, sino que está conformado en cada pedacito por una función lineal. Bien, entonces vamos a ir dejando por acá la clase. Para la clase que viene, lo que pueden hacer es lo que les había dicho de simplificar estas para observar que efectivamente son funciones lineales, cada una de ellas, pero que son distintas funciones lineales, y luego hacer estas partes que faltan. Este es el ejercicio 1 del práctico 2 que ahora les paso por WhatsApp. Y después, este ejercicio tiene una segunda parte, que es esta que ven acá, es una de las tarifas de UTE. Pero UTE tiene otra tarifa diferente, que se llama la tarifa básica, que se calcula diferente. Entonces ustedes pueden rehacer todo lo que hicimos acá con los números, y después con X y la gráfica, lo pueden volver a hacer para la otra tarifa, y comparar los gráficos de una tarifa con el gráfico de la otra tarifa. ¿Sí? Bien, entonces eso sería lo que les quedaría para hacer para la clase que viene, y ahí nosotros lo corregimos en clase, al principio de la clase que viene. Profe, ¿puede poner de nuevo las funciones? Sí. Me gustaría sacar una foto. Sí. Ay, pucha. Ahí. Esto lo paso a PDF también. Ah, bueno, si lo hace así. Pero si querés sacar una foto ahora, ¿de qué parte querés? Cuando realizamos las 3 funciones lineales. Acá. Bien. Ahí. Bien, gracias. De nada. Bueno, ¿alguna pregunta? De mi parte, no. Bueno, entonces dejamos por acá.
Nos vemos el lunes que viene. Lunes. ¿Estamos? Bien, profe, gracias. Chao. Que pase bien. Gracias. Igualmente. Chao. Chao. Chao, gracias.